Desde hace ya años que hemos tenido productos por parte de Marvel y DC que no han cumplido las expectativas, y esto creo que pasa a mi parecer por dos razones. La primera, un guión o historia deficientes. Y la segunda, y el por qué hago este video, es el mal uso de los títulos en estas y las expectativas tan altas que estos generan en los fans. Y es que seamos sinceros, en muchas de esas películas si hubieran utilizado otro título, la decepción no hubiera sido tan grande, y la película tendría una gran referencia a los cómics de los que a veces se roban estos títulos. Dicho todo esto, acompáñame a ver cuáles fueron esas películas que realmente decepcionaron más que nada por el título tan grande que llevaban. Número 1. Avengers Age of Ultron. Esta película, entre todas las quejas o puntos malos que se le puedan dar o encontrar, el más destacable fue el título. Y es que para la era de Ultron, la verdad es que su era no duró más que unos días. ¿Y ya? Sí, y ya. De hecho, esta película lleva el título de un cómic que nada que tiene que ver con esta película, y que ciertamente es más digno de titularse La Era de Ultron, e incluso teniendo muertes más significativas que un personaje que acababan de incluir en el UCM, y sí, hablo de Quicksilver. Número 2. Batman v Superman Dawn of Justice. Aquí tenemos uno de dos casos muy similares, pero no nos adelantemos y empecemos con este. Y es que seamos sinceros, esta película tiene ciertos fallos argumentales solo para hacer que los dos superhéroes se agarren a chingadazos, pero aún así suponiendo que todo esto no fuera así y que los dos pelearan de una forma más orgánica, algo que se viene anunciando desde el título, el único enfrentamiento que se nos muestra en la película apenas si llega a 10 minutos, cosa que podría sonar suficiente para algunos, pero si a esto le agregamos que la película dura 2 horas y media, entonces la cosa ya no suena tan bien, ¿verdad? ¿Eso fue todo? Y digo, no todo es malo. Wonder Woman y su chingoncísimo y poderosísimo soundtrack nos dio un orgasmo muy chingón, y tuvimos breves apariciones de los futuros miembros de la liga, pero cuando le agregamos todo eso a que el título es Batman contra Superman, creo que otro título le hubiera venido mejor a esta película. Número 3. Captain America Civil War o Avengers 2.5 para los cuates. Fue una película que sufrió casi lo mismo que el puesto anterior, y es que Civil War es el título de un cómic que nos daba un gran enfrentamiento entre dos bandos de héroes con diferentes ideologías. Enfrentamiento que empieza gracias a una explosión en una escuela, explosión causada por un villano y que obviamente pues desvivió a varios niños. Y aquí el conflicto empieza solamente porque a Stark aparentemente le remuerde la conciencia que un chavo haya muerto durante el enfrentamiento contra Ultron, que no sé ustedes, pero yo no se la compro. El cómic fue un evento que nos dio grandes enfrentamientos, pero sobre todo una gran cantidad de personajes en ellos. Un evento que nos dio buenos enfrentamientos, pero sobre todo una gran cantidad de personajes en ellos. Y en la película tenemos... ¿Qué teníamos? Ah, sí, una pelea entre héroes que está súper reducida en comparación al cómic de donde se toma el título. De hecho, aquí solamente tenemos 12 personajes y en el cómic, pues... tenemos todo esto. Y además de todo esto tenemos una referencia a un panel icónico de la historia original, pero es todo. De alguna manera se entiende por qué se hicieron las cosas así. Digo, después de todo, muchos de los derechos de los personajes de Marvel o eran de Fox o eran de Sony, siendo de hecho esta la razón por la que tendríamos hasta en ese entonces un nuevo Spider-Man. Pero seamos sinceros, hubiera sido muchísimo mejor esperar y no hacer las cosas a medias, o también hubiera sido una buena opción ponerle otro título. Número 4. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Creo que no debo de decir mucho, ¿sí? Mira, la película analizándola bien no es mala, y hasta se podría decir que es mejor que la anterior película, o al menos se mantuvo al nivel. Pero si hablamos de un problema serio, es que la película no es para nada lo que el título dice. Es Doctor Strange en el multiverso de la locura, y solo nos dieron vistazos breves a algunos universos, y un vistazo un poco más amplio de otros dos, donde la mayor diferencia entre uno y otro es que la pizza era una bolita y el semáforo estaba invertido. Sí, bueno, de nuevo un título que llenó de hype a los fans, y al final fue su principal decepción. No me dejarán mentir que muchos estuvieron haciendo pequeños edits donde se mostraban muchos personajes diferentes del multiverso, y aunque algunos sí estaban muy fumados, no me podrán negar que hasta ustedes esperaban tal vez un poquitito más. Es más, yo creo que unos cameitos más al nivel del Profesor X y de John Krasinski como Mr. Fantastic sí hubieran estado muy bien. Digo, no es por despreciar a los otros, pero ellos fueron de lo mejor. Número 5. Thor Ragnarok. Este es un puesto un tanto particular, ya que aunque sí se toman elementos del cómic para la película, el tono de esta no le hace justicia. En el cómic del mismo nombre todo es más épico y trágico,
Y la película, aunque sí tiene mucha muerte, la comedia hace que este peso se vaya. Digo, en el cómic Thor le arranca la cabeza a Loki, y antes de eso, él se arranca los 2 ojos, así como va. Cosa que apenas si tuvimos como guiño cuando Hela le hiere un ojo a Thor. De nuevo, una muy buena referencia, pero una referencia un tanto diluida a final de cuentas. A eso súmale que también tiene la trama combinada de Planet Hulk, y hasta de alguna forma el título de Thor Ragnarok empieza a perder un poco de sentido. Número 6. Secret Invasion. Lo sé, esta no es una película sino una serie, pero sufre del mismo mal que de las anteriores, una serie que se apropia de la idea principal y del título del cómic, pero a una escala mucho menor, además de una manera muy lenta. A esto le sumamos que al igual que en Civil War no se utilizan tantos personajes como en el cómic, donde chingos de héroes además de personas en puestos altos en el gobierno fueron sustituidos, y en la serie de un catálogo algo decente solamente reemplazaron a Rhodey. Y ya, fue todo. La invasión secreta pasó sin pena ni gloria. Es más, en los cómics hasta en el espacio se enteraron de este conflicto, y aquí solo los guionistas de la serie supieron de la invasión, y bueno, de la gente que la vio. Número 7. X-Men Dark Phoenix. Este último es, creo que, de lo más trágico, puesto que no solamente se inspira en la historia del mismo título como X-Men Stan lo hizo antes, sino que también usó el título sin hacerle justicia, e incluso, en mi opinión, siendo peor que la anteriormente mencionada X-Men Last Stand. A esto súmale que técnicamente lo único que tomaron del cómic, además del título, fue como Jean se sale de control poco a poco, para al final supuestamente morir. La raza de aliens que quiere el poder del Fénix, raza que en los cómics ella aniquila y que la verdad no es nada trascendente. Y digo, en la película no sonaría mal una venganza en contra de Jean por parte de esta raza, pero la verdad es que en la película nadie topa a los aliens. Es más, yo creo que ni tú topabas a estos aliens. Y si tú alguna vez leíste el cómic, te apuesto que ni siquiera te acordaste de ellos. A esto súmale que en el cómic los verdaderos interesados en acabar con Jean era el Imperio Shi'ar, lo cual suena infinitamente más interesante que, bueno, estos aliens. Creo que lo más memorable de toda esta película fue esta pelea entre los aliens y el equipo de Xavier. Y ya, realmente es todo, porque si me lo preguntan al menos a mí, no me acuerdo casi de nada más. Pero bueno chicos, esto ha sido todo de mi parte. Pónganme en los comentarios alguna otra película, serie o lo que ustedes quieran que tenga un título bastante exagerado para lo que terminó siendo. Y también si están de acuerdo con mi listado, ¿por qué no? Por si acaso, cabe mencionar que esta lista no fue hecha de la mejor a la peor o de la peor a la mejor. Simplemente las acomodé como se me venían a la cabeza y ya. Y que estén aquí tampoco significa que sean malas películas necesariamente. E incluso varias de las que están aquí, de hecho me gustan. Excepto Dark Phoenix y Secret Invasion. Es así, si no las han visto, sigan sin verlas, no se pierden de nada. Pero bueno, por lo mientras ya se la saben. Yo soy Gabo y nos vemos en la próxima. Bye.